Aceptar y resignar son dos cosas muy diferentes. En el diccionario, la palabra aceptación dice acción de aceptar, aprobación. Y la palabra resignación dice renunciar a algo en favor de otro, conformarse. Entonces, es muy clara la diferencia, ¿no? A veces creo que confundimos estos dos términos y en la espiritualidad, cuando hablamos de aceptar, no quiere decir que debemos resignarnos. Todo lo contrario, es aceptar el momento presente, la situación, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que no quiero ver, lo que la vida me propone. Pero no significa que una vez que aceptes puedas abrirte a tener nuevas experiencias sobre ese tema, ese asunto, esas sensaciones, ¿no? Resignar tiene que ver, como dice en el diccionario, con conformarse con una situación. Bueno, esto es así y me resigno, no hay otra cosa. Es como una postura fija, completamente cerrada, donde no puedo abrir, donde no me puedo abrir ni siquiera a pensar distinto. Entonces, como ni siquiera puedo pensar, ni siquiera puedo visualizar algo distinto. En cambio, en la aceptación, si yo acepto esto que es como es y no lucho, lo integro, entiendo que hoy es así, porque lo que estoy viviendo tiene que ver con una versión mía, pasada, sin sanar, que hoy se está materializando en esta realidad, porque todo el tiempo estamos creando, seamos conscientes o no. Entonces, si yo no soy consciente, yo aquí ahora estoy creando hacia mi futuro, quiera o no quiera, desde mi inconsciencia. Pero si soy consciente, estoy co-creando, porque soy consciente de que yo voy y estoy viviendo hoy y generando todo lo que estoy generando en mi vida es para crear ese futuro maravilloso que yo quiero y que para cada uno va a ser distinto. O sea, cuando digo maravilloso, llévalo a vos, a tu vida. Lo que es maravilloso para vos no va a ser maravilloso para mí. Entonces, ahí está la clara diferencia entre conciencia e inconsciencia y también esta diferencia de aceptar y resignar. Te voy a poner un ejemplo porque me parece que los ejemplos nos sirven un montón. Y en un momento de mi vida, yo estaba atravesando una situación muy compleja en cuanto al dinero. Me había dado cuenta, había despertado mi conciencia y me di cuenta que lo único, porque me dolía mucho ver toda la carencia que había en mi vida, a mi alrededor, en mi entorno, en mi vida. De repente quizás yo quería hacer cosas y no tenía los recursos, no tenía el dinero para hacerlo, me quería comprar ropa y no podía, le quería comprar cosas a mi hijo y no podía. Y como que no podía salir de eso, ¿no? Como que... Y me llevaba a mi niñez. Y digo, otra vez lo mismo. Era como si estaba viviendo la misma historia, lo mismo, pero de adulta. La misma historia de carencia que vivía en mi infancia. Entonces, esa situación de ese momento me hizo ver, ¿no? Y no me refiero a ver simplemente a los ojos físicos, sino que me hizo ver interiormente. Yo ya venía laborando con los ángeles y los ángeles me hicieron ver, especialmente un mensaje que me llegó un día del Arcángel Gabriel mientras andaba en bici con mi hijo en este barrio, que es un barrio donde se ve esto, ¿no? Como la carencia, la pobreza, la falta de recursos, la limitación. Y de hecho yo no salía del barrio a andar con mi hijo en bici porque me daba mucho miedo.
Y cuando nos agarró la pandemia, tuve que salir por una cuestión de que necesitábamos respirar aire porque no se podía salir a ningún lado. Entonces mi hijo era muy chiquito, entonces yo salíamos juntos a andar en bici. Y ahí empecé a ver, ¿no? Toda esa realidad que había en mi entorno. Pero que esa realidad que yo rechazaba y que no me gustaba verla y la negaba, un día andando en bici y mirando todo eso, el arcángel Gabriel me hizo llegar un mensaje muy contundente a través de mi clarisentencia, ¿no? Y me dijo, toda esta carencia que vos estás viendo acá afuera es tu propia carencia interior. Y me acuerdo que me frené y comencé a llorar. Y ahora, mientras te lo cuento, me emociono. Porque miraba a mi hijito, a mi hijo, porque si no hijito diminutivo es de pobrecito, no. Miraba a mi hijo, pero me veía a mí, ¿no? Veía a esa niña que había vivido toda esa carencia, esa limitación, esa resignación de mis padres o de mi familia, de las personas de mi entorno, y me daba mucho dolor. Entonces, ahí tuve que realmente comenzar una labor de aceptación y de integración, porque no queremos aceptar a veces lo que está dentro de nosotros y rechazamos, y si lo rechazamos no podemos elaborar el proceso de aprendizaje. Entonces, ese mensaje fue muy contundente, porque yo comencé a autoobservarme y empecé a ver que estaba repitiendo un patrón de carencia y que estaba en un patrón de carencia. Fue muy impresionante, fue muy revelador entenderlo. Y ellos me decían, los ángeles, los arcángeles, me decían que yo podía cambiar ese patrón, pero tenía que sanarlo, tenía que sanar mi propia carencia. Todo lo que estaba viviendo tenía que ver con un programa con el cual nací, con el cual nació mi familia, con el cual fue heredado desde el linaje, desde el clan, desde generación en generación. Entonces, yo soy la primera integrante de mi familia que despierta. Entonces, soy yo la que tiene que romper con ese patrón, con esa programación. Y mientras te lo cuento me agarra escalofrío, porque hoy lo veo con muchísima más claridad, ¿no? Pero fue muy doloroso en ese momento, muy doloroso, porque yo no quería resignarme. Si hay algo que mi alma jamás se hizo, es resignarse. Y cuando me enfrento a alguna situación que quizás me representa resignación o limitación, claro, es como que me angustia muchísimo, porque justamente es algo que vine a sanar. Entonces ahí empecé a elaborar, en la aceptación, aceptar que esa carencia estaba dentro mío y que yo vine a sanarla, mi alma vino a sanarla. Y me puse en marcha, no te voy a decir que esto fue automático, ¿no? Es un proceso. Por ejemplo, la aceptación de aceptar, de habitar ese proceso, de saber que duele, que es doloroso, que te duele el cuerpo, que te duele, porque en ese momento de que uno toma conciencia, se empiezan a manifestar todas las heridas de la infancia, y ponele que no sea este patrón, cualquier otro que sea, es muy doloroso porque te refleja la realidad de hoy adulta, te refleja esa misma herida que vos viviste en tu infancia. Entonces es como vivir un proceso multidimensional, siempre digo, porque no es solo que vos estás lidiando con las emociones y los sentimientos del presente de la vida actual, sino que también estás lidiando con ese dolor que viviste en la infancia, con ese dolor, con esas memorias, con lo que quedó instalado en tu cuerpo, en tu cerebro, y todo se activa, y además también se activan memorias y heridas de vidas pasadas y del linaje. Entonces, es muchísimo para una persona, para un ser humano, para una conciencia. Por eso digo que hay que entregarse a la aceptación, entender que eso que está pasando por algo y para algo. Entonces, a veces no entendemos enseguida ni el por qué ni el para qué. Simplemente hay que estar como receptivos, ¿no?
Cuando pedir ayuda de algún mentor, de algún terapeuta, de algún psicólogo, pedir ayuda a tus ángeles, a tus guías espirituales. Nuestros guías espirituales, tu ángel guardián y los ángeles y los arcángeles están para eso, pero ellos no pueden interceder porque respetan nuestro libre albedrío que todos tenemos. Entonces tenemos que darles permiso para que intercedan en nuestra vida. Cuando nosotros le pedimos algo a los ángeles, a los seres de luz, ellos nos escuchan, pero tenemos que darle el permiso luego y decirle al ser de luz que vos le pidas a tus ángeles, les doy permiso para que intercedan en mi vida ante esta situación. Y yo te aseguro que ellos van a actuar, así como yo venía ya laborando con ellos y el arcángel Gabriel me hizo ver eso. El arcángel Uriel luego me siguió enseñando, ¿no?, sobre que lo que es la abundancia. Yo creía que la abundancia era solo tener cosas materiales y la abundancia abarca muchísimo más, ¿no? Que por ahí en ese momento yo tenía abundancia, aunque yo creyera que no, pero yo me estaba enfocando en la carencia. Entonces como que en lo que nos enfocamos, eso crece. Como yo me enfocaba en la carencia, cada vez atraía más carencia. Entonces, podía tener, digamos, carencia económica, pero tenía abundancia de amor porque estaba con mi hijo. De hecho, sigo maternando a mi hijo, criándolo, que también vine a romper con ese patrón de abandono que había en las mujeres de mi clan, de que todas las mamás abandonaban a sus hijos de manera real o simbólica. Y yo lo vine a romper. Yo decidí quedarme con mi hijo, no trabajar. Y en los primeros de vida, ¿no?, que son tan importantes de un niño. Y también, por supuesto que yo tomé esa decisión en base al abandono, ¿no?, a mi herida de infancia, y porque yo no quería repetir esa historia. Y quería ser una madre. No solo que no se va una madre presente, una madre consciente y una madre amorosa, ¿no? Que bueno, eso ya después es para otro audio, todo lo que voy a hablar sobre eso también, porque mi hijo en realidad vino a despertarme. Y allí comenzó todo mi proceso de despertar de la conciencia en paralelo con su crianza, y también fue muy duro, pero también fue maravilloso. Así que súper agradecida y volviendo a esto de la abundancia, era como que los ángeles me decían, ¿no?, o me enseñaron a enfocarme en todo lo que tenía. ¿Qué tal que si en vez de estar enfocada en todo lo que no tenés, te enfocás en todo lo que sí tenés? Y ahí empecé como un viaje hacia adentro, de transformación, de purga, y me acuerdo que miraba mi casa y no me gustaba y veía cosas, o sea, como claro, veía esa misma carencia, quizás que la situación era muy distinta porque yo de niña vivía en una casa muy humilde, era una casilla de maderas, muy precaria, que mi papá con el tiempo la fue arreglando, pero incluso teníamos un baño afuera, ¿no? Entonces, donde no teníamos confort, seguridad, pasábamos frío, pasábamos calor. Y en mi adultez era distinto, o sea, sí tenía una casa, ¿no?, más grande, amplia, tenía comodidades, tenía calefacción, tenía aire acondicionado, mi hijo tenía su propia habitación, entonces era distinto, había logrado como crear algo distinto, pero el programa estaba. Entonces, ¿qué pasaba? No prosperaba, cada vez que quería hacer algo no crecía o no podía mejorar mi casa. A mí me hacía como muy mal. Estaba en este hogar que era muy lindo para mí, pero que se veía el reflejo de esa carencia interna, ¿no? Y obviamente que como yo en ese momento estaba en pareja, y obviamente la pareja, nosotros atraemos lo que vibramos, esa pareja también estaba vibrando en ese programa. Entonces era muy difícil que podamos salir de ahí siendo dos personas inconscientes en un programa
como que nada, las cosas no fluyen, el dinero llega, se va rápido, no podés prosperar, no podés avanzar, o quizás a veces no hay ni siquiera interés como por algo nuevo, ¿no? Es como, bueno, la resignación, esto es lo que es, trabajo no me alcanza, trabajo para sobrevivir y no me imagino ni la posibilidad de poder hacer algo distinto porque esto es lo que viví y esto es lo que es la vida, ¿no? Y creo que ahí está la resignación. Entonces yo veía esa resignación en ese momento de mi compañero y bueno, como que ahí también tuve que empezar a tomar otra decisión súper importante que también fue un antes y un después en mi vida que me ha llevado a elegir separarme de esa persona, ¿no? Con lo que conllevaba eso también, porque no quería repetir la misma historia de mis padres que se separaron. Bueno, entonces todo eso que les cuento, ¿por qué se los cuento? Porque no es que suceden las cosas porque sí, no, para nada, porque el universo es tan sabio, el alma es tan sabia y nos va llevando y nos va empujando hacia donde tenemos que ir, hacia donde nos está esperando algo mejor, donde nos está esperando nuestra misión. Todos venimos con una misión. Todos vinimos con un propósito. Ahora solamente tenemos que recordar y a medida que vamos sanando el alma, esos recuerdos afloran. Vamos conectando más con quiénes somos. Pero no me refiero a quiénes somos en esta vida, que también, pero sino con quiénes somos en esencia, quiénes somos en espíritu, de dónde venimos. Nos damos cuenta, quizás vos no crees en vidas pasadas, y bueno, si no crees en vidas pasadas, está bien, existe aunque no creas. Entonces, bueno, quizás podés enfocarte solo en este momento presente, ¿no? Y quizás tomar el presente y si querés sanar algún patrón, bueno, mirar hacia atrás lo que te ha pasado en tu infancia, ¿no? Y ahí están como las claves, ¿no? Porque cuando un patrón se vuelve a repetir, algo que te pasó en tu infancia, es porque ese patrón quiere ser sanado, es para que justamente no es un castigo del cielo, no. Se manifiesta para que lo podamos observar y liberarlo, ¿no? El clan también quiere liberar ese dolor y también quiere cortar con eso. Entonces, bueno, ahí comencé, como les decía, un viaje maravilloso. Todo esto me llevó años, ¿no? Y sigo, no se crean que ya está, ¿no? Sigo cabalgando en la sanación de ese patrón y es como el despertar espiritual. Cada vez doy un paso más y un paso más y un paso más. De hecho, en ese momento había tanta limitación y tanta escasez en mi mente que ni siquiera podía plantearme qué hacer o algo nuevo. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Porque tenía muy en claro que quería criar a mi hijo, pero también que quería salir de esa carencia y que siempre sentí, o mi alma sintió, que había algo más para mí en mi vida. Siempre lo sentí desde muy pequeña. Y bueno, cuando comencé a conectar y a fomentar esta conexión divina, bueno, los ángeles me lo confirmaron. Y sí, porque yo vine a otra cosa. Yo vine a esto. Yo vine a estar en misión. Yo soy una servidora de la luz. Y por eso mi alma hoy siente tanto contento y por eso las cosas nacen y salen desde otro lugar, ¿no? ¿Puedo estar lidiando con esos patrones aún en mayor o menor medida? Sí, pero sé que tarde o temprano los voy a trascender porque estoy haciendo mi labor. Entonces cuando uno hace su labor y cada día de su vida es consciente de eso, ya más tarde o temprano eso se cae, no te pueden atacar más, digamos, ¿no? Porque también hay mucho de esto de energías que quieren interferir. Cuando uno se va acercando a su misión del alma, las piedras en el camino, por así decirlo, de energías densas y de la oscuridad son más grandes,
por supuesto. Entonces ahí se ve la resiliencia, ¿no? Y la tenacidad de cada alma, la fuerza de voluntad. Pero cuando uno sabe lo que siente, sabe y conecta con lo que quiere, ya nadie te puede detener. Porque cuando uno está alineado con la fuente divina, sabes que está sostenido y protegido. Entonces, todo lo que sucede es pasajero, ¿sí? Me refiero a las cosas. Bueno, sí, todo es pasajero. Los buenos momentos también, ¿no? Una vez se quiere como perpetuar en los buenos momentos y lo que tenemos que hacer es disfrutar al máximo posible el momento presente, sabiendo que todo está en constante cambio y nada es eterno, excepto el alma. Así que, bueno, vieron que ya me estoy yendo, pero bueno, es así. Todo lo que me baja es por algo y para alguien, así que fluyo. A todo esto les quiero decir que comencé a ver qué tenía en ese momento, los recursos que tenía, las posibilidades que tenía, que eran, ya les digo, casi muy pocas. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo crear? Y ahí empecé, porque yo no quería ir a trabajar a un trabajo convencional que me había pasado anteriormente, que ya no soportaba, máximo podía estar 2 años en un trabajo y mi alma se ponía frenética, no, me ponía muy mal, me agarraban hasta especies de depresión y no quería ir más a ese trabajo, claro, porque mi alma no estaba feliz ahí. Entonces terminaba dejando esos trabajos y yo estaba como en eso de decir, bueno, quiero hacer algo que me guste, quiero encontrar qué me gusta. Entonces empecé un proceso terapéutico con un psicólogo, porque tampoco sabía lo que me gustaba, mi alma estaba muy perdida, yo estaba muy perdida. Entonces cuando estamos así, que ni siquiera sabemos lo que nos gusta, tenemos que buscar ayuda. Tenemos que buscar a esos mentores, a esos maestros, ya sean un psicólogo, maestros espirituales, un coach, siempre alguien que te resuene en tu corazón, ¿no? Siempre que alguien que vos sientas que esa persona te puede ayudar. ¿Y cómo sabes que te puede ayudar? Y porque primero que lo sentís, lo vas a sentir. Y segundo, podés observar su vida, podés observar, estudiarlo un poco, qué hace, qué no hace. Y siempre tratar de buscar gente que ya haya superado lo que vos estás atravesando. ¿Por qué? Porque esa persona te puede dar herramientas, porque ya pasó por eso que vos ahora estás atravesando. Eso es clave. Y bueno, y ahí en ese proceso dije, bueno, voy a comenzar por mi casa. Porque en mi casa todo lo que veía era como feo, carente. Entonces empecé a pintarla, a arreglarla, a sacar todo lo viejo, todo lo que no usaba. Tenía tantas cosas de años atrás que no, ropa que ya no me identificaba, que no usaba, muebles viejos, cosas heredadas de familia. Como que hice toda una limpieza. Comencé a pintar mi casa, me acuerdo de las paredes de mi living. Si algunos ven mis videos, vieron que está en un color rosa. Bueno, ese rosa con un mandala blanco, ese mandala blanco está la energía ahí del arcángel Gabriel, del rayo blanco, y las paredes rosas del arcángel Chamuel, porque ellos me han indicado que pinte el living de este color. Y por supuesto yo así lo sentí, ¿no? Porque yo les pedía guía a ellos que veían mi living y no me gustaba. Y un día me llegó, sentí su mensaje y me fui a la pinturería, elegí el color y pinté mi living, pinté el mandala y es impresionante cómo cambió la energía de este espacio. Los colores son vibración, entonces si nosotros tenemos una pared con mancha de humedad, si tenemos una pared rota, si tenemos una pared sin pintar, todo eso no nos colabora. Y si nosotros pasamos mucho tiempo en ese ambiente, esas energías nos van como apagando. Entonces es también llevar color y vida a todo lo que te rodea. Me acuerdo que también tenía un jardín que estaba abandonado, lleno de cosas. Entonces también como que lo que pasa es que me hice cargo, ¿no? Me hice cargo de que toda esa carencia, más allá de que yo diga, está bien, lo vine a sanar,
uno hace conciencia de que en realidad yo lo estaba eligiendo de un modo inconsciente, ¿me entienden? Porque yo lo estaba replicando. Entonces, al darme cuenta, puedo elegir cambiar esa situación. Y desde el momento en que lo hago consciente y elijo cambiarlo, ya está, ya empieza a cambiar. Más tarde o más temprano se va a trascender. Entonces, me acuerdo que pinté todo esto que yo le estoy resumiendo, me llevó años, mucho tiempo, sí, ¿no? Pero no importa porque disfrutaba de ver, ¿qué pasó? Se empezó a activar mi creatividad. Yo no era una persona, no me consideraba una persona creativa, para nada. Es más, recuerdo que yo miraba, no sé, a las personas creativas, actrices, artistas, personas que hacían cosas con las manos y yo los admiraba. Pero yo no me reconocía en ellas. Bueno, ¿qué pasa? Esa admiración que yo sentía por esas personas, eso que veía afuera, también estaba dentro mío. Pero ¿qué pasa? Yo no lo podía reconocer porque yo estaba parada en otras energías. Entonces, con todo este proceso, luego, resulta que toda esa creatividad, yo tenía una creatividad inmensa. Yo tengo un Venus en casa 12 en Acuario. Imagínense, mi creatividad es ilimitada. Entonces, comencé a activar, sin darme cuenta y sin ser consciente de que yo estaba activando ese proceso, toda mi creatividad. Y bueno, comencé a pintar el jardín. ¿Qué hice? Dije, voy a dejar este jardín hermoso. Yo siempre amé y tengo mucha conexión, obvio, con la naturaleza, con las plantas, que tampoco lo sabía. Yo me acuerdo que tenía una planta en mi casa y se me moría. Porque, ya les digo, una cosa lleva a la otra. Entonces, hasta descubrí el amor que tengo por la tierra, por las plantas. Empecé a darle vida a mi jardín. Salía, me despertaba, me acuerdo que había hecho un cantero y había plantado todas rosas y plantas de todos colores y en primavera florecieron todas y yo abría la ventana y las veía ahí y me daba mucha dicha, mucha alegría y me conectaba con la abundancia, porque la naturaleza es abundante. Me sentaba afuera en el sol a tomar mate mirando mis plantas, el jardín que yo había cultivado, verlo crecer. Y todo eso, aunque ustedes digan, ay, pero mirá si por eso me va a pasar. Bueno, probalo, no me creas, probalo. Todo eso ha activado en mí, todo lo que he hecho ha activado un gran proceso de transformación y de reconexión con mi ser interior, con mi esencia, con mis dones, con mi talento, con mi propia abundancia, de que yo también puedo ser abundante, de que yo soy abundante, ¿no? Porque cuando uno está en un paradigma de carencia, sé que es muy difícil salir de ahí, pero para salir de ahí tengo que conectar con otras energías, tengo que crearlo. Así, desde cero. Y uno por momentos dice, no voy a salir nunca acá. Entonces automáticamente ahí te decís, cancelo. Yo soy abundante, yo soy próspera, yo soy ilimitada. Porque sabes que estás co-creando. Y fue así que me activó algo hasta compulsivo, porque mi energía escorpiana es así, y cuando me entusiasmo con algo, me entusiasmo de lleno, y empecé a ver tutoriales en YouTube, y me empezó a gustar mucho esta cosa de los pallets, de reciclar pallets, entonces le pedí a mi compañero en ese momento que le andaba en la calle que me traiga pallets, entonces yo los reciclaba, los pintaba, y me acuerdo que hice maceteros de pallets, decoré toda mi casa, y se me empezó a activar mi creatividad. Y fue tremendo, cambié, si bien por ahí no podía, en ese momento, obviamente quizás no tenía todos los recursos para pintar, yo quería pintar toda mi casa, quería hacerlo un montón, pero ¿qué decía? Automáticamente me decía, bueno, Jessica, ya lo harás, ¿qué podés hacer ahora? Porque si no estamos en el pasado o en el futuro, y lo que tenemos que lograr es estar en el presente, en el momento presente, aquí, ahora, ¿qué puedo hacer con los recursos que tengo? ¿Qué puedo hacer que me acerque a eso a que quiero ir, ¿no? Entonces, como todos los días hacer algo nuevo, todos los días hacer algo distinto, sabiendo que eso te va a colaborar en lo que vos decías manifestar o querés cambiar. Y así empecé a transformar todo mi espacio físico,
pero también en paralelo empecé a transformar mi interior. Entonces fui sacando, ¿no?, toda esa negatividad, la oscuridad, la carencia, el dolor. Y mientras transformaba mi casa, me transformé a mí misma. Y fue así un día que empecé a hacer cosas manuales. Se me activó tal la creatividad que dije, ¿qué puedo hacer? Y me gustaba la madera y me acuerdo que miraba muchos tutoriales de personas que hacían cosas con maderas. Y dije, ay, quiero hacer este llavero, todo en pos de mi casa, ¿no? De decorar mi casa. Bueno, voy a hacer un llavero para las llaves, voy a hacer un perchero. Y así empecé. Y empecé a vender. Me acuerdo que también en un momento hice costura y me hice cortinas para mi casa, le hice una bata a mi hijo. Entonces, todo ese proceso de creación me hizo ver que yo podía crear cualquier cosa. ¿Entienden? O sea, ya no coso, no hago cosas, pero no importa, porque eso me enseñó que yo podía crear cualquier cosa, me dio el poder, me empoderó, que así como transformé mi jardín, puedo transformar mi vida. Para eso tengo que transformar mi interior. Entonces es como que es maravilloso lo que ocurrió, porque fui abriendo mi limitación y fui sacando la carencia. Entonces empecé así hasta que en un momento empecé a vender, empecé a ofrecer de a poco, me armé una página, dije, bueno, voy a vender. Y empecé a vender llaveros, empecé a vender percheros, y hasta que en un momento llegaron la idea de las mesitas materas con mandalas. Y así fue que empecé a vender las mesitas y me acuerdo que bueno, una persona me dijo, ¿y eso vas a hacer? Como diciendo, ahí estaba mi carencia, ahí estaba la voz oscura dentro mío que me decía, ¿no? ¿Para qué vas a hacer eso si nadie te lo va a comprar? Es una porquería. Bueno, después esa porquería se convirtió en una de las mesas más vendidas en Mercado Libre. Y la verdad que eso sucedió porque yo creí en mí, ¿no? Y me dejé guiar. Esa mesa que yo creé por primera vez, que era negra, con un mandala blanco, esa mesa yo se la hice para mi mamá. Mi mamá le gusta mucho el negro con el blanco, esa combinación, porque yo jamás hubiese puesto esos colores, porque a mí me gustan los colores vivos. Pero lo interesante de esto es que esa mesa luego fue una de las más vendidas. O sea, todo el mundo me pedía ese diseño que a mí en teoría no me gustaba mucho hacer. ¿Por qué? Porque esa mesa se la hice a mi mamá justamente y que yo también en paralelo estaba sanando, ¿no?, mi relación con mi mamá. Y me acuerdo que el diseño del mandala y hay un diseño que yo le pongo, un dibujo que le pongo abajo, y me acuerdo que compré un stencil, la decoré. Y cuando comencé el curso de ángeles, mi formación con los ángeles, me compro un libro de Doreen Virtue, que en la tapa creo que es, Mensaje de los Ángeles. Veo que tenía el mismo símbolo que yo le ponía a las mesas abajo. Bueno, esto fue también esas cosas, esas sincronías divinas, y que los ángeles ahí me dijeron, nosotros estamos con vos, nosotros te estamos guiando, no estás sola en esto, estás siendo divinamente guiada, ¿no? Fue una de las tantas confirmaciones que tuve. Y así es cuando uno se empodera, ¿no? Y se siente parte de algo más grande. Y no por una cuestión de ego, sino porque te das cuenta que más allá de lo que esté sucediendo, de que uno crea en la 3D, o tu mente te diga que no estás avanzando, que no estás creciendo, que lo que estás haciendo no sirve para nada, esas señales, esos mensajes son los que nos alientan a seguir. Y son confirmaciones del cielo que nos dicen, vas por buen camino. Entonces, ahí me di cuenta que ya nunca más iba a estar sola, ¿no? Porque nosotros también creemos que estamos solos, y no es así. No es así. Tenemos a nuestros ángeles, a nuestros guías espirituales, que lo que quieren justamente es que conectemos con la misión de nuestra alma, que reconectemos con nuestro ser. Entonces, el día que vi eso, seguí apostando,
seguí creando diseños, después me puse en Mercado Libre, me abrí una página también en Instagram. Y bueno, y así fue. Y miren, si tengo que mirar atrás y ver todo el recorrido, digo, wow, yo jamás hubiese creído. Hoy por hoy tengo, hasta creé oráculos, creo, bueno, nada, soy creadora, ¿no? Es como, bueno, soy creadora y todos podemos ser co-creadores, todos somos co-creadores, aunque no lo sepamos. Entonces, si hacemos consciente que somos co-creadores de nuestra vida, toda nuestra realidad se puede transformar. Quizás no sea de un momento para el otro, o quizás a vos te pase que sí, no tiene que ser que te pase como a mí, quizás a vos lo haces más rápido. El tema es que descubras tu poder infinito e ilimitado, porque todo eso que yo viví me hizo darme cuenta de que soy infinita e ilimitada, y que la limitación es una ilusión de esta 3D, pero para conectar con esa ilimitación álmica que tenemos que reencontrarnos, ¿no? Y sanarnos, vernos y ponernos en acción aquí en esta tierra. Los ángeles y los guías nos ayudan, sí, pero quienes accionamos y tomamos las decisiones acá somos nosotros. Y además que tenemos libre albedrío, entonces nosotros somos los que decidimos sobre nuestra vida. Bueno, espero que esto te motive, te entusiasme y sea cual sea el momento que estés atravesando, sepas que con todo esto que te conté, hagas consciente de que ahora de donde estás, si vos lo elegís, podés comenzar a co-crear la vida que vos querés, no la vida que se te fue dada o la vida que te han hecho creer que vos te merecías. Porque esa es otra cosa que voy a hablar en otro video. Creamos lo que creemos. Entonces, si creemos que no nos merecemos nada, vamos a traer situaciones que nos hagan, que nos afirmen esa creencia. Bueno, por ahí la dejo aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto antes de irme? Que si tenemos que sentirnos merecedores de cosas buenas, tenemos que sentirnos que nos merecemos toda la abundancia infinita del universo, que nos merecemos que nos pasen cosas buenas. Y espero que esto se te grabe y que quede grabado en tu corazón. Te mando un beso grande. Que estés muy bien. Namaste.